Simplemente no puede ser. Es Él. ¿Por qué se da luz al que sufre? ¿Por qué vida al alma amargada? En la tierra de Uz vivía un hombre diferente a todos. Job. Íntegro, recto, temeroso de Dios. Bendecido con riqueza, hijos y respeto. Pero en lo alto, en el consejo celestial, se desató un desafío. ¿Sería Job fiel solo por la prosperidad que disfrutaba? ¿O había algo más profundo, algo más oscuro, en juego? Entonces comenzó una prueba que sacudió su vida hasta los cimientos. Señor, Señor, vengo con noticias terribles. Ven, ven, muévete. Enfermedad. Soledad. Preguntas sin respuesta. Lo que parecía destrucción se convirtió en el escenario de la fe más pura, donde el dolor se encontró con la esperanza, y el hombre, con su Creador. En la vasta tierra de Uz vivía un hombre diferente a todos los demás. Job. Su nombre resonaba como símbolo de justicia, porque era íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La bendición del Altísimo reposaba sobre él con abundancia. 7 hijos y 3 hijas alegraban su casa, y sus bienes eran incontables. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, además de una servidumbre numerosa que cuidaba sus campos y hacienda. Sus rebaños cubrían los valles. Sus camellos surcaban las rutas del comercio. Sus bueyes araban los campos fértiles. Y sus siervos servían con diligencia. No había en todo el oriente un hombre más grande que Job. Pero su grandeza no estaba solo en la riqueza, sino en la fe. La abundancia nos sonríe. ¿Verdad? Levantemos nuestras copas por la prosperidad de nuestra familia. Cuando sus hijos se reunían a celebrar banquetes, Job ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. Pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y hayan maldecido a Dios en su corazón. Era sacerdote de su casa, intercesor de los suyos, un ejemplo vivo de reverencia y fidelidad. Pero mientras en la tierra todo parecía prosperidad, en el cielo se desenvolvía un misterio. Los hijos de Dios comparecieron ante el trono. Y Satanás, el acusador, también vino entre ellos. El Todopoderoso preguntó con autoridad, «Jehová, ¿de dónde vienes?» El adversario respondió fríamente, «Satanás, de recorrer la tierra y andar por ella». «Jehová, ¿no te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, íntegro y recto». Satanás respondió con desprecio, «Satanás, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has protegido a él, a su casa y a todo lo que posee? Has bendecido la obra de sus manos y sus bienes se han multiplicado en la tierra». Su voz era como veneno destilado. Cada palabra, una daga envenenada. Pero extiende tu mano, toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma presencia. Entonces el Señor dijo algo que cambiaría todo. «Jehová, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él». Y Satanás salió a herir. No tardó mucho cuando llegaron las pruebas. Job estaba en su casa cuando entró un mensajero exhausto, con ojos salvajes. «Vengo con noticias terribles». Los bueyes estaban arando y las asnas paciendo cerca. De repente cayeron los sabeos. Los tomaron y mataron a los siervos a filo de espada. Solo yo escapé para traerte la noticia. El corazón de Job apenas asimiló las palabras cuando irrumpió un segundo mensajero, con ropas chamuscadas. Fuego de Dios cayó del cielo. Consumió las ovejas y los pastores. Todo quedó reducido a cenizas. Solo yo escapé para traerte la noticia. Mientras hablaba, vino tambaleándose un tercer mensajero con heridas en el cuerpo. Los caldeos, divididos en 3 cuadrillas, atacaron los camellos. Los llevaron y mataron a los siervos a espada. Cada palabra era un golpe. Cada noticia, un puñal. Pero lo peor, aún estaba por venir. Un cuarto mensajero entró gritando, con el rostro pálido y la voz quebrada. «Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor». Entonces, un fuerte viento del desierto golpeó las 4 esquinas de la casa.
y la casa cayó sobre los jóvenes. Todos murieron. El dolor de Job era indescriptible. En un solo día perdió su riqueza, sus siervos y sus hijos amados. El hombre más grande del oriente quedó reducido a polvo y lágrimas. Entonces se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, y cayó a tierra postrado. Con voz quebrada, pero con espíritu firme, pronunció palabras que atravesaron los siglos. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Así terminó la primera ronda. Satanás atacó con toda su furia. Pero Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El cielo se abrió de nuevo en asamblea solemne. Los hijos de Dios se presentaron ante Jehová. Y entre ellos, una vez más, vino Satanás. El Altísimo preguntó con la misma voz que sostenía los mundos: Jehová, ¿de dónde vienes? El acusador respondió con aparente indiferencia: Satanás, de recorrer la tierra y andar por ella. Jehová, ¿te has fijado en mi siervo Job? Aún retiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu misma presencia. Jehová, he aquí, él está en tu mano. Mas guarda su vida. Y el enemigo salió con furia. Job, que ya había perdido su riqueza y sus hijos, fue alcanzado ahora en su propio cuerpo. Desde la planta del pie hasta la coronilla, una llaga maligna lo cubrió por completo. La piel se quebró, la carne se inflamó, y el dolor lo consumió sin descanso. Incapaz de hallar alivio, se sentó en un montón de cenizas tomando un tiesto con el cual se rascaba las llagas. El hombre más respetado del Oriente se convirtió en un espectáculo de miseria, observado con lástima y desprecio. La esposa de Job, quebrada por el dolor y cegada por la desesperación, se acercó y dijo con amargura: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Era como si la voz de Satanás estuviera hablando a través de sus labios. Job, débil de carne pero fuerte de espíritu, la miró con tristeza y respondió: Job, como suele hablar cualquier mujer insensata, has hablado. Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Entonces llegaron sus tres amigos, Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Sofar de Naamat. Al ver a Job de lejos, no lo reconocieron. No puede ser él. Bildad, ¿estás seguro, Elifaz? Sofar, apenas puedo reconocerlo. Miren su estado, la desolación. Alzaron su voz y lloraron. Rasgaron sus mantos y esparcieron polvo sobre sus cabezas en señal de duelo. Se sentaron con él en tierra 7 días y 7 noches. Y nadie le dijo una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. El silencio fue más elocuente que 1000 discursos. Allí estaba el justo, rodeado de amigos incapaces de consolarlo, sumergido en un dolor que atravesaba cuerpo y alma. La escena fue un grito al cielo, un clamor invisible que resonó con una pregunta eterna: ¿por qué sufren los justos? El silencio de 7 días se rompió cuando Job abrió su boca. Job, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. No maldijo a Dios, pero maldijo el día en que nació. Su dolor lo llevó a preguntar: Job, ¿por qué se da luz al que sufre y vida al alma amargada? No fue un ataque contra el Creador, sino el grito de un hombre despojado de todo, buscando sentido en medio de la ruina. Job se defendió firmemente contra la idea de que el sufrimiento era castigo. Job, pésense mis quejas en justa balanza, y Dios conocerá mi integridad. Sus amigos lo acusaron de pecado oculto, pero él se negó a aceptar esa mentira. No comprendía el silencio de Dios, pero tampoco lo abandonó. Al contrario, pidió audiencia con el Altísimo: Job, que me haga saber dónde hallarlo, para presentar mi causa delante de él. En medio de su queja, surgió una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Job, voz firme en medio del dolor: yo sé que mi Redentor vive,
y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ese grito de esperanza rompió la oscuridad. Aunque no tenía respuestas, Job tenía certeza de que había un Redentor. Alguien que defendería su causa y lo justificaría al final. También recordó su vida pasada. Job, yo era ojos al ciego. Ciego, estamos casi allí, amigo. Job, apóyate en mí. Y pies al cojo. Padre de los menesterosos. Defensor de los necesitados. Hizo pacto con sus ojos para no andar en lujuria. No se inclinó ante el oro ni celebró el mal de su enemigo. No era un hombre perfecto, pero sí íntegro. Su inventario moral era su respuesta contra las acusaciones falsas. Sabía que la desgracia no era fruto del mal. El clamor de Job nos enseña que el lamento sincero no es incredulidad. Es posible llorar, cuestionar y gritar sin dejar de creer. Su historia nos muestra que se puede ser honesto ante Dios, que la fe no es negar el dolor, sino resistir en medio de él. Hoy, cuando enfrentamos pérdidas, incomprensiones y silencios de Dios, podemos aprender de Job. El dolor no siempre significa culpa. A veces es prueba. A veces es misterio. Pero aun en la noche más oscura, se puede declarar, yo sé que mi Redentor vive. El primero en hablar después del lamento de Job fue Elifaz de Temán, el anciano. Su voz tenía la autoridad de los años y la seguridad de la experiencia. Habló con calma, pero sus palabras eran como flechas envenenadas para el corazón herido de Job. Recuerda, ¿quién, siendo inocente, pereció? El que siembra maldad, cosecha dolor. Yo mismo he visto al necio echar raíces, pero su ruina vino pronto. Elifaz construyó su argumento sobre la lógica de la retribución. Si sufres, hiciste algo. Además, contó sobre una visión nocturna donde oyó que ningún hombre es justo ante Dios. Su conclusión fue clara: Job debe aceptar que hay pecado escondido dentro de él. En la superficie, sus palabras sonaban sabias, hasta piadosas. Pero faltaba lo más importante: ternura y compasión. En lugar de vendar, rasgó. En lugar de levantar, aplastó. Job no necesitaba a un juez. Necesitaba a un amigo. Lo que Elifaz olvidó es que las verdades dichas sin amor se convierten en cuchillas. Sí, es cierto que nadie puede jactarse de pureza absoluta ante Dios. Sí, es cierto que muchas veces el mal trae dolor. Pero en este caso, sus palabras fueron injustas. Porque Job sufrió no por culpa, sino por una prueba permitida por el cielo. Este error de Elifaz se repite hoy. ¿Cuántas veces alguien que sufre escucha frases como, algo habrás hecho o Dios te castiga por tus pecados? Consejos que en lugar de acercar a Dios, lo hacen parecer un verdugo. La experiencia puede dar palabras, pero si no hay ternura, esas palabras matan. La lección es clara: nunca uses la verdad para herir. Acompañar a quien sufre requiere más lágrimas que argumentos. Job necesitaba silencio compartido, oración sin fiereza y hombros que sostuvieran. Elifaz le dio fórmulas cuando lo que se pedía era compasión. Hoy debemos aprender a no repetir este error. Sabiduría sin amor es crueldad disfrazada de consejo. La verdadera fe sabe cuándo callar y cuándo hablar. Y cuando habla, lo hace para sanar. Después, Bildad de Súa tomó la palabra de Elifaz. Su voz no era calmada ni reflexiva, sino dura como hierro. Dios no tuerce la justicia. Si tus hijos murieron, fue porque pecaron. Si estás limpio, no te desechará. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Con esa sentencia, Bildad no solo tocó las heridas de Job, sino que las abrió más. Lo que para él era defensa de la justicia divina, para Job fue como un puñal directo al corazón. Acusó a los muertos y condenó al enlutado sin detenerse a llorar con él. Entonces apareció Sofar de Naamat, el más severo de todos. Su discurso fue implacable. Dios te da menos de lo que mereces. Si enderezas tu corazón y extiendes a él tus manos, entonces tu vida resplandecerá como el mediodía. Si Bildad había sido cruel al culpar a los hijos, Sofar fue despiadado al afirmar que el sufrimiento de Job era solo una parte de lo que merecía.
No había compasión en su voz. Solo frialdad moralista. Ambos amigos representaban una visión legalista de Dios. Un juez que distribuye castigos inmediatos por cada error. Un Dios reducido a una balanza mecánica. Y aunque es cierto que la justicia de Dios es perfecta, la vida humana es más compleja. Bildad y Zofar no supieron ver que el dolor de Job no fue juicio, sino misterio. Lo que hicieron fue lo que muchos siguen haciendo hoy, convertir la fe en un tribunal. Y la religión en condena. En lugar de acompañar, juzgaron. En lugar de levantar al caído, lo hundieron más. Y así mostraron que la teología sin misericordia se convierte en opresión. La enseñanza es clara: nunca uses a Dios como arma contra los que sufren. El dolor no siempre es consecuencia del pecado. A veces es prueba. A veces es misterio. La compasión debe hablar más alto que el juicio. Bildad y Zofar creían que estaban defendiendo a Dios. Pero lo que hicieron fue deformar su rostro. Un Dios sin misericordia no es el Dios de la Biblia. El debate parecía un círculo infinito, Job alegando su inocencia y sus tres amigos respondiendo con acusaciones cada vez más duras. El silencio cayó pesado, hasta que una voz inesperada rompió la escena. Eliú, el joven que había escuchado sin hablar, esperó su turno por respeto. Pero ahora su espíritu ardía dentro de él. Eliú, yo soy joven, y vosotros ancianos. Por eso guardé silencio pensando que los muchos años darían sabiduría. Pero hay espíritu en el hombre, y el soplo del Todopoderoso le hace que entienda. Por eso hablo ahora. Su voz era diferente. No repetía clichés. No usaba acusaciones fáciles. Defendió la justicia y la gloria de Dios. Job, hablas con ira. Te enfocas en probar tu inocencia. Y preguntas qué provecho hay en servir a Dios. Pero ¿quién eres tú para medir al Altísimo? ¿Debe el Creador rendir cuentas al barro que formó? Dios no obra con injusticia. Aunque calle. Aunque permita dolor. Su justicia es perfecta. Luego se volvió a los amigos de Job. Eliú, y ustedes que lo acusaron sin pruebas, hablaron en vano. Sus palabras son vacías, sus argumentos estrechos. Quisieron defender a Dios, pero lo presentaron como juez cruel y sin compasión. El Todopoderoso no necesita abogados torpes. Eliú trajo un ángulo diferente, el sufrimiento como disciplina. El dolor no siempre es castigo. A veces es la voz de Dios que advierte, que corrige, que rescata al hombre del orgullo y lo saca del camino de muerte. El quebrantamiento puede ser escuela de humildad, señal del amor de un padre que disciplina para salvar. Su discurso creció en fuerza hasta convertirse en un himno a la soberanía divina. Eliú, miren las tempestades que hacen temblar los cielos, la lluvia que fertiliza la tierra, el rayo que rasga las nubes. Nadie puede detener su obra. No entendemos su plan, pero lo sabemos: Dios es grande. Dios es justo. Dios es sabio. Su trato con los hombres no puede reducirse a fórmulas humanas. En esas palabras había un contraste total. Ante la autocompasión de Job y la estrechez de sus amigos, Eliú presentó una visión más amplia, más reverente, superior. No buscaba ganar el debate, sino defender la gloria del Altísimo. Mientras hablaba, el cielo comenzó a nublarse. El viento sopló fuerte, y el trueno retumbó en respuesta a sus palabras. Fue como si la creación misma confirmara lo dicho. Dios estaba a punto de hablar. El silencio se volvió insoportable. Eliú había terminado de hablar, y sus palabras aún resonaban como trueno en la conciencia de Job y sus amigos. El viento comenzó a surgir de los cuatro rumbos, y el cielo, antes sereno, se oscureció con nubes densas que parecían arrastrar el peso del universo. Algo sobrenatural estaba a punto de suceder. De repente, un rugido sacudió la tierra. Un torbellino descendió sobre el lugar. No fue un viento común. Fue un torbellino ardiente, cargado de majestad, como si la misma voz del cosmos hubiera despertado. Y desde aquel torbellino, Jehová habló. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento?
Ciñe ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me responderás. Job quedó petrificado. Su cuerpo tembló. Sus palabras se desvanecieron en su garganta. El Creador del universo no venía a dar explicaciones, sino a revelar su majesturía. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién extendió sobre ella cordel? Cada pregunta era como un martillo que quebraba el orgullo humano. No eran preguntas para ser respondidas, sino para silenciar la arrogancia. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? Job no podía contestar. Cada palabra le mostraba su pequeñez ante la inmensidad del Todopoderoso.